muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este programa que se titula Tiempo de Cosecha. Quien te habla, Valeria Berberge, esposa del pastor Agustín Berberge de la congregación Zarza Ardiente Casa de Israel. Aquí estamos en Arnaldo Roja, ex Tucumán 745. Nuestros días de culto son los días martes y jueves 20 horas y los días sábados a las 17 horas. En Paso de los Libres Corrientes, Argentina. Gloria al Señor. Muy bien, vamos a seguir en este tema tan interesante del libro de Hebreos. El versículo 1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Ya hablamos esto en todos los programas que venimos dando estos temas profundamente. Ya hemos hablado justamente que cuando dice esto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, no se está refiriendo a que dejamos lo que Él nos enseñó, sino que ya aquello básico ya va quedando y vamos creciendo. Así lo mismo sucedió cuando comenzamos la primaria, seguimos por la secundaria, vamos por la terciaria, la universidad, y así vamos creciendo en sabiduría. Lo mismo pasa en lo que tiene que ver con la palabra del Señor. Resulta y acontece que nos han enseñado a que no debemos abrir la Biblia para estudiar, y ese fue el peor error que ha sucedido entre los hijos de Dios, porque cualquiera se levanta a decir algunas cosas y todo el mundo cree, pero nosotros debemos abrir la Biblia y pedir al Espíritu Santo de Dios que nos revele la verdad. No solamente el pastor y los líderes tienen el espíritu de sabiduría. Todos, absolutamente todos los hijos de Dios tienen el espíritu de sabiduría, porque el mismo espíritu que posó sobre Yeshua HaMashiach o Jesucristo el Mesías, el espíritu que está sobre él está sobre nosotros, y este es el espíritu que reposó sobre él, el espíritu de Yahweh, que es el Espíritu Santo de Dios, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, esto dice Isaías 11:1, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Yahweh. Así que si tú dices que hace las cosas y no sabe por qué lo hace y una y otra vez comete error, es porque te falta espíritu de temor. El espíritu de temor es necesario que esté sobre los hijos de Dios para que nosotros aprendamos cada día a consultar al Padre si está bien lo que vamos a hacer y que Él nos dirija a tomar ciertas decisiones en nuestras vidas. El espíritu de conocimiento también, por supuesto, es el espíritu que el Padre nos ha dado para poder entender su palabra y tener conocimiento de Dios en nuestras vidas. El espíritu de consejo, de poder, el espíritu de poder, el espíritu que tenía Pedro, que caminaba y con la sombra de Pedro sanaban los enfermos. El espíritu de poder que tenía Pablo, que fue y ministró a los de Samaria y todos recibieron el don del Espíritu Santo y hablaron en lengua. El espíritu de poder que Dios nos dio, no les dio solamente a los pastores, no les dio solamente a los líderes, nos dio a todo su pueblo, a todos, porque resulta que hoy en día muchas veces queremos, o antes teníamos este conocimiento o esta sabiduría vana que era que ciertas cosas se le dio a cierto grupo. No, el Señor derramó su espíritu sobre todos nosotros. Antes, en el antiguo pacto, cuando estaba el tabernáculo, el templo inclusive, tenían los sacerdotes, los levitas y los profetas eran separados para hacer la obra. Pero hoy en día, después que el Señor derramó su espíritu sobre toda carne, tenemos el poder de Dios para usar a nuestro favor, para usar para la obra de Dios. No solamente tenemos el Espíritu Santo, tenemos el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento, el espíritu de temor de Yahweh. Entonces, si hay personas que me dicen justamente, vale, yo no entiendo la palabra, pero no estamos orando, ayunando y pidiendo al Señor que nos dé espíritu de sabiduría para poder comprender ciertas cosas y, por supuesto, poder estudiar con un corazón circuncidado, un oído circuncidado para poder entrar en el diseño profético de Dios para nuestras vidas. Entonces dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, vamos avanzando, vamos recibiendo cosas mayores, vamos recibiendo revelaciones más fuertes, vamos avanzando. Resulta que nos han tenido con una enseñanza básica, muy básica, y nos han dejado hasta cierto tiempo que viene la revelación de la restauración de Israel, que Dios trae una apertura tremenda en lo que es el conocimiento en medio de sus hijos.
No echando otra vez, dice, el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y el juicio eterno. Hasta ahí llegamos, el juicio eterno vamos a hablar hoy. Y como ya les dije, el juicio eterno, justamente, el juicio es determinar entre lo bueno y lo malo. ¿Quién puede determinar? Dios. ¿Y a quién le dio la autoridad de determinar entre lo bueno y lo malo? A Yeshua. Tanto es así que Yeshua decide quién será salvo y quién no, dice la palabra. Entonces, si uno va a vivir para siempre o morir para siempre, eso va a determinar el juicio eterno. Pero tenemos 5 juicios, como el juicio de los de la primera resurrección, el juicio contra los que atacaron al Mesías antes del milenio, el juicio de los que entrarán en el reino eterno, el juicio contra los que atacarán al Mesías después del milenio, el juicio final del gran trono blanco. Y este es el más grandioso juicio que realmente sucederá luego después del milenio. Pero vamos a empezar con este tema del juicio, eterno juicio de los de la primera resurrección. Vamos a leer, y esto todo encontramos en Apocalipsis, que es el libro que nos habla de todos estos eventos que irán a suceder en los últimos tiempos. Apocalipsis 24, podemos ver que dice, el capítulo 20 lleva como título los 1000 años. Vi a un ángel, dice, que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Esto va a suceder en el milenio. Él será atado, el enemigo, la serpiente antigua, el dragón, Satanás, será atado por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se desataron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi tronos y se sentaron, sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Acá podemos ver que Daniel 7:9, vamos a Daniel 7:9, podemos ver que el apóstol Juan tuvo una visión donde él ve a estos que se sentaron en el trono, dice, se sentaron sobre ellos los que recibieron en los tronos, los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia. Entonces, aquellos que no adoren a la bestia, aquellos que no se pongan la marca, muchos serán decapitados, o seremos, no sé todavía en qué tiempo será. 7:9 dice así. Daniel 7:9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y sus ruedas y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares y millares le servían y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Quién es este juez? Yeshua. Él es el juez que va a juzgar, porque a él se le dio la autoridad de juzgar por causa de su muerte y resurrección y ganarse ese lugar, ¿verdad? Por eso dice el Señor, que se siente a su diestra hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Luego se sienta en el trono a juzgar. Apocalipsis 5:11, vamos a ver que en Apocalipsis 5:11 también podemos encontrar, dice así, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres
vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Entonces podemos ver que lo mismo que dice Daniel en 7:9, dice en el 7:14, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Quién es este? Yeshua, el Mesías. Entonces vemos que este juicio de la primera resurrección acontece luego. En el capítulo 20 de Apocalipsis 24 podemos ver que dice que se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí justamente sucede este juicio que determina entre lo bueno y lo malo. Entonces, hacer el bien y hacer el mal tiene sus consecuencias, porque el juicio vendrá sobre el bien y el mal. O sea, el juicio se hará. Los que hacen bien estarán de un lado, los que hacen mal estarán del otro. Por eso habla también de las ovejas y las cabras. Entonces, justamente porque muchas veces leemos esto que dice en el versículo 4 que no adoraron a la bestia. ¿Quién es la bestia? Porque de repente leemos esto y nos imaginamos algún monstruo o una cosa. No. La bestia es justamente este sistema, el sistema que obliga, como pasó ya, porque esto es interesante, ¿verdad? Porque esto ya pasó cuando el sistema romano obligó a nuestros hermanos los judíos, a nuestros hermanos los israelitas, a todos estos que estaban en Jerusalén, a adorar en el tiempo y en la fecha y los días y comer lo que ellos querían. E inclusive sacrificar cerdo en el templo de Dios. Entonces, todo esto, cosas que sucedieron, cosas que de repente nosotros leemos y nos encontramos con que, ¿cómo? Esto ya sucedió, cosas así ya sucedió. Muy bien, entonces podemos entender que justamente la bestia es el sistema que persigue a los hijos de Dios. ¿A quiénes? Porque no es a cualquiera que persigue, no es a cualquiera. No es al sistema del cristianismo religioso, no. Es a los que tienen el testimonio de Yeshua y la fe en Dios y el testimonio de Yeshua. Esto dice, la fe en Dios, el testimonio de Yeshua. La palabra de Dios y el testimonio de Yeshua. Los que tienen los mandamientos y la fe en Dios. Entonces, hay dos cosas importantes que debemos tener los hijos de Dios. La fe y los mandamientos. La fe y el testimonio. Entonces son dos cosas importantes que de repente muchos no serán perseguidos, muchos no serán ni considerados por la bestia. ¿Por qué? Porque no guardan los mandamientos de Dios, porque no guardan la Torah de Dios. Entonces es tan tremendo que el Señor dice que Él no vendrá hasta que se predique el Evangelio del Reino en todas las naciones de la tierra. Y el Evangelio del Reino justamente es la Torah de Dios, los mandamientos de Dios, la fiesta de Dios, cuando sus hijos comiencen a alinearse. Porque este mover, como siempre digo, este mover de la Torah, de las fiestas, de los tiempos, de las comidas, no es cosa mía. Esto no es cosa de que un día a mí se me ocurrió que así debe ser. No, usted investiga, va a ver que en el mundo entero están guardando la Torah de Dios. ¿Por qué? Porque es un tiempo profético. La restauración de Israel ya se está dando y los que oyen la voz del Señor y le siguen, esas son sus ovejas, no son cualquiera. Algunas son ovejas, otras son cabras. ¿Y de qué lado estamos? Tenemos que analizar de qué lado estamos. ¿Estamos del lado de un sistema? ¿Estamos del lado de Dios? ¿De qué lado estamos? Porque de repente hoy no queremos tomar una decisión drástica, pero va a llegar el momento que sí o sí vamos a tener que tomar una decisión drástica. ¿De qué lado estamos? O estamos del lado de un sistema o estamos del lado del reino de Dios y su justicia. Entonces en Mateo 24:29 podemos ver Mateo 24 y es muy interesante porque vemos cómo no solamente
la bestia se levanta contra los hijos de Dios que guardamos la Torá, sino que los mismos hermanos del sistema se levantan. He visto cómo atacan a los que guardamos la Torá en todo el mundo. Es impresionante. Es impresionante porque no están preparados para recibir esta revelación y entender que fuimos llamados para ser separados, apartados. En Apocalipsis dice, sal de Babilonia, pueblo mío. ¿Cómo que sal de Babilonia? Sí, está hablando de todo lo que tiene que ver el sistema romano, porque justamente el sistema romano, el Roma y Babilonia fueron los que se levantaron contra el templo de Dios. Entonces, todos estos que han destruido en algún momento el templo de Dios, nuevamente querrán destruir el templo de Dios que hoy somos nosotros. Entonces, siempre el punto es el templo. Y yo quisiera, después de terminar este libro de Hebreos, poder hablar del templo, porque si no entendemos el templo, muchas veces, si bien yo ya estudié parte del templo, pero hay cosas muy profundas. Si no entendemos el templo, es por eso es que no estamos entendiendo cómo debemos vivir en la santidad de Dios, que Él nos exige, porque el Señor, por medio de su palabra, nos invita, mejor dicho, no nos exige, nos invita a vivir una vida de santidad. Por eso Él dice, el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz, nieguese a sí mismo y sígame. En Mateo 24, 29 al 31 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Dice, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Esta es la señal que él justamente le dice al sumo sacerdote cuando se presenta delante del sumo sacerdote y él le comienza a indagar y él le dice, es tiempo, es ahora que verán al Hijo del Hombre subiendo a las nubes. Entonces él se rasga las vestiduras porque está entendiendo la profecía de Daniel 7:14. El sumo sacerdote estaba entendiendo esto y al rasgarse las vestiduras queda descalificado como sumo sacerdote y viene el Señor a tomar el lugar en lo que tiene que ver con el templo que somos nosotros y el templo celestial, porque él no tomó parte en el templo terrenal. ¿Por qué? Porque él no tenía esa autoridad para entrar al templo terrenal para ofrecer sacrificios. ¿Por qué? Porque él no era de la tribu de Leví. Y por más que él sea el Señor, Yeshua, el Mesías, él no hizo eso. Esto es interesante, porque él entró al templo, él adoró, él estudió la Torá, todo en el templo, pero él no sirvió en el templo como sumo sacerdote, ni como sacerdote, porque él no era de la tribu de Leví. Esto es muy interesante. Entonces podemos ver que dicen, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces este es el juicio de la primera, de la venida del Señor. Este es el juicio de la resurrección. ¿Por qué? Porque resucitarán. ¿Quiénes? Los que durmieron en Cristo. Esos resucitarán. Resucitarán para vivir por 1000 años con el Señor, servir y hacer lo que deben hacer por 1000 años. Luego vendrá la segunda resurrección, que eso ya van a resucitar los que van a pasar por el juicio del gran trono blanco. Ese es otro tema que vamos a hablar más adelante. Entonces podemos ver aquí en Isaías 13:10, vamos a leer un poquito los profetas, porque todos estos profetas hablan de los tiempos venideros. 13:10 dice así: por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Entonces podemos ver que el primero de Tisrei tenemos
la fiesta de trompetas, que es la gran venida del Señor, que no sabemos, por supuesto, el tiempo exacto, ni tampoco sabemos el día ni la hora, como dice la palabra, pero lo que andamos en luz entenderemos los tiempos. Entonces tenemos de ahí 10 días y está el juicio a las naciones y luego 5 días de la fiesta del tabernáculo, que todo es profético a lo que sucederá luego de la venida del Señor y sus ángeles, de la venida del Señor sobre las nubes y sus ángeles que recogen a los escogidos de Dios. Esto habla en Mateos 24:31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. Entonces, esto es muy interesante porque dice a sus escogidos, no dice a sus hijos, no dice, no, es muy específico, dice sus escogidos. ¿Quiénes son sus escogidos? Porque también en otra parte dice, muchos son llamados, pocos son escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los escogidos de Dios son los que están entrando en la restauración de vivir su palabra, porque Él vendrá por su pueblo. Él vendrá por su pueblo. Yo lamento porque hay personas que no quieren creer esto, que dicen que no, que la iglesia es el pueblo de Dios, que Él va a venir por la iglesia. ¿Por qué iglesia va a venir? Por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Cuál es la iglesia sin mancha y sin arruga? Aquella que guarda los mandamientos de Dios, que es su Torá, la fiesta, los días, la comida, todo esto. Tiene que ver con el reino de Dios, no tiene que ver con el sistema. Entonces, esto es muy interesante. También tenemos en Ezequiel 32:7 también nos habla de esto. Vamos al libro de Ezequiel 32:7. Dice así: y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Yahweh el Señor, y entristeceré el corazón de muchos pueblos cuando lleve al cautivo a los tuyos entre las naciones por las tierras que no conociste. Entonces aquí podemos ver el juicio de la primera resurrección y lo que sucederá en aquel tiempo. También nos habla Apocalipsis 6, 12 y 13. Vamos a Apocalipsis 6, 12 y 13 también podemos. Dice 6, 12 y 13, así dice. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Entonces esto es el juicio que sucederá luego de la resurrección de los muertos en la venida del Señor. También tenemos el juicio contra los que atacaron al Mesías en el milenio. Los que atacan al Mesías en el milenio, también tenemos va a ser un juicio también, y esto está en Apocalipsis 19, 11, 15. Entendamos que estamos hablando del juicio eterno que nos habla Hebreos 6, 2 al final, del juicio eterno. Apocalipsis 19, 11 al 15. Dice así. Dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Esto es interesante. A mí me encanta esta parte porque dice que el nombre es el Verbo de Dios. ¿De quién? ¿De quién es el nombre? ¿De quién es ese nombre, el Verbo de Dios? Justamente de
el jinete que estaba en el caballo blanco, fiel y verdadero, que juzga con justicia y que dice que sus ojos como llama de fuego y su cabeza en su cabeza muchas diademas. Este es el verbo de Dios. Pero ¿quién es el verbo de Dios? ¿Quién es el verbo de Dios? ¿Acaso es el Hijo? ¿Acaso es el Padre? ¿Quién es el verbo de Dios? Esto es muy interesante porque dice que este jinete tiene un nombre, dice, su nombre es el verbo de Dios. Y resulta que el discípulo, el apóstol Juan, en el libro de San Juan nos habla que dice así, vamos a leer Juan 1. Juan 1 dice así. Dice, en el principio era el verbo. Entonces, este que estaba en el jinete blanco, que juzga con justicia, que tiene sus ojos como llama de fuego, que tiene una diadema en su cabeza, este que se llama el verbo de Dios, dice Juan que en el principio era el verbo. Él estaba en el principio y que el verbo era Dios. Entonces está hablando de ese verbo que estaba en el principio y dice que ese verbo era Dios. Interesante. Y dice, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces, él era Dios, él era con Dios, él estaba en Dios. Y dice justamente que este es el que viene en jinete, en un caballo blanco, y que es fiel y verdadero. También dice, en el 14 dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir en ella a las naciones. ¿Por qué va a herir? Esto es interesante porque dice que de su boca sale una espada aguda. Qué interesante que diga que sea una espada aguda, que no sea un machete, un serrucho, un cuchillo. No, es una espada y es aguda, porque esta es la palabra de Dios. La espada aguda habla de la palabra de Dios. Entonces, cuando él abre su boca y abre su boca para juzgar a las naciones, va a salir su palabra, porque por su palabra va a juzgar a las naciones, porque justamente la Torah es la que juzga a las naciones y la que va a juzgar en el gran trono blanco es la Torah de Dios, porque seremos juzgados según nuestras obras. Ahora bien, ¿somos salvos por obra? No, somos salvos por gracia. ¿Pero para qué fuimos salvos? Para hacer buenas obras. No fuimos salvos para vivir como vive el mundo, fuimos salvos para vivir separados, santificados para Dios, para eso fuimos salvos. Entonces dice que seguía, dice, en caballo blanco, de su boca sale, dice, una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de su ira, del Dios Todopoderoso. Esto es justamente en Yom Kippur, esto es el juicio a las naciones. Salmo 2.9 vamos a leer, porque ahí también en Salmo 2.9 nos habla de esto, de esta palabra que está hablando Apocalipsis. Dice, Salmo 2.9 dice así: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Entonces, él hará juicio sobre todos aquellos que se levantaron contra el Mesías. Dice en Isaías 63.3, también vamos a encontrar Isaías 63.3, dice así: dice, he pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Esto sucederá cuando él venga por aquellos que los va a llevar en las nubes, como dice su palabra. Por eso dice, el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué
con mi furor y derramé en tierra su sangre. Este es el gran juicio que va justamente a hacer el Señor. Es interesante porque antes de la venida del Señor podemos ver que el Padre determinaba los juicios sobre el pueblo. Hoy podemos ver que el Señor es quien retiene la ira de Dios hasta que todas las cosas se cumplan. Hasta ese momento, luego la ira de Dios será desatada nuevamente para juzgar a las naciones que se levantaron contra justamente el verbo de Dios, la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Hebreos 6:2, más precisamente el juicio eterno que nos habla en Hebreos 6:2 al final. Porque ya hablamos de la imposición de manos, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, hablamos de todo esto, así que estamos hablando ahora de el juicio eterno. Y estábamos en el blog anterior hablando sobre el juicio contra los que atacan al Mesías antes del milenio, y vimos ya desde en el capítulo 19 de Apocalipsis 11 al 15, vamos a leer 16 al 21, dice así: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Le está llamando a las aves a congregarse a la gran cena de Dios, porque este es el banquete que Dios hace para las aves. ¿Qué comen las aves? Justamente los cuerpos muertos, los animales muertos. El juicio de Dios será tan grande sobre las naciones porque quien abre su boca justamente tiene la espada aguda que destruirá con el furor de su ira a las naciones. Dicen, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, de carnes de fuertes, carne de caballo, carne de jinete, carne de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales en las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Todo esto es antes de la venida del Señor. Entonces, luego que el Señor viene, sus ángeles recogen a sus escogidos, viene el juicio eterno contra aquellos que se levantaron contra el Mesías. ¿Quiénes son justamente esto? La bestia y el falso profeta. Dice: y habían adorado su imagen, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Quiénes? La bestia y el falso profeta. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Este es el juicio contra los que se levantaron contra el Mesías antes del milenio. Resulta que en Apocalipsis 26 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, si hay una primera resurrección, hay una segunda resurrección. Si hay una primera muerte, hay una segunda muerte, hay una segunda resurrección. Esto es muy interesante porque vamos a ver en el otro que vamos a hablar el juicio de los que entrarán en el reino eterno. Este es otro juicio. Dijimos que el juicio justamente es determinar entre lo bueno y lo malo. El juicio cuando antes del milenio es contra las naciones, determinar lo malo que hicieron. Ahora bien, ahora tenemos el juicio de los que entrarán en el reino eterno. Ese es el juicio de los que hicieron bien. Vamos a Mateo 25:31. Dice, del 31 al 39, dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor de las
de los cabritos, las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, ¿quién fue que estuvo en la fundación del mundo? El Verbo de Dios. ¿Quién fue inmolado en la fundación del mundo? Yeshua, el Verbo de Dios. Entonces, los que fuimos apartados para el reino eterno, estuvimos con él en la fundación del mundo, porque esto fuimos, dice, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Nosotros vamos a heredar eso, lo que fue preparado para nosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me vestiste. Entonces también ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquí podemos ver que Daniel, que leemos siempre, 12:2, el libro de Daniel 12:2 nos habla de esto. Dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es lo mismo que está hablando justamente Mateos en Mateos 25:46. En el versículo 40 al 45 podemos ver esto, que él le responde también de la misma manera que le responde dice, a las ovejas de la derecha, también los de la izquierda le preguntan: ¿cuándo te vimos de tal manera y no hicimos? Por cuanto no hiciste a esto a mis pequeños, a mí tampoco me lo hiciste. Entonces el juicio será sobre aquellos que no tuvieron misericordia para con los hijos de Dios e hicieron lo malo y mataron a los hijos de Dios, mataron no solamente a los hijos de Dios, sino a los profetas y a todos aquellos que se encargaban de extender el reino de Dios en la tierra. También podemos ver el juicio contra los que atacarán al Mesías después del milenio. Aquí tenemos otro juicio. Entonces tenemos el juicio de la primera resurrección, el juicio de los que se levantan contra el Mesías, luego de la primera resurrección se levantan contra el Mesías, la bestia y el falso profeta. Luego tenemos el juicio de los que entrarán al reino eterno, los que son separados para vivir eternamente con el Señor. Y luego tenemos el cuarto juicio, que es contra los que atacarán al Mesías después del milenio. Habrá otro juicio. ¿Por qué? Porque Satanás será suelto por un tiempo, aún por un poco de tiempo más, dice la Escritura. Entonces, en el tiempo que Satanás está atado, Satanás, la serpiente antigua, el diablo, está atado por 1000 años, luego dice que será suelto por un poco de tiempo más. Y ahí será nuevamente el juicio contra aquellos que atacan al Mesías después del milenio, porque se levantará nuevamente. Si el enemigo está suelto, por supuesto, hay contra los que se levantan contra el Mesías, porque ¿quién es el que incita contra los hijos de Dios? El diablo. Entonces, estos justamente son los que se levantarán después del milenio. Después de 1000 años se levantarán nuevamente contra el Mesías. Apocalipsis 20, del 7 al 10 dice así: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión
1000 años atado, va a haber paz, va a haber todo esto que nos habla la palabra y nos da una esperanza, pero será suelto nuevamente. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Agog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Entonces aquí viene la gran guerra que habla la palabra Gog y Magog después de los 1000 años. Esto es tremendo. Y dice, el 9 dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Quién es la ciudad amada? Jerusalén. O sea, hoy la ciudad amada de Dios y la casa de Dios y el trono de Dios está en Jerusalén. La nueva Jerusalén celestial descenderá a la tierra de Jerusalén. No va a ir a otra tierra. Así que si no de repente no aceptás a los judíos o nuestros hermanos los judíos como hermanos, lamento decirte que la Jerusalén celestial desciende a la Jerusalén celestial. Ahí iremos. Y si tienes un espíritu antisemita, debes renunciar a eso porque el lugar donde iremos es a Israel, a Jerusalén. Entonces dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Ahí, nuevamente, está el lago de fuego, donde ya fue lanzado antes del milenio la bestia y el falso profeta, cuando el Señor los vence. Los vence a la bestia, al falso profeta, dice la palabra, ¿verdad? Estoy diciendo todo lo que dice la palabra, no estoy inventando absolutamente nada, porque si lees Apocalipsis vas a entender. Y de ahí el Señor dice a Satanás, la serpiente antigua, por 1000 años, y luego dice en el versículo 20, capítulo 20, versículo 10, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban ¿quién? La bestia y el falso profeta, que fueron antes del milenio. Y esto, cuando Satanás es arrojado al lago de fuego y azufre, es después del milenio. Y dice, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ya es eterno. Eso ya es eterno. Y es donde termina, por eso tiene todo un largo tiempo. Entonces también tenemos el último juicio, que es el juicio final del gran trono blanco. Este es hermoso juicio que realmente sucederá en el final de todos los tiempos, luego que ya Satanás, la bestia y el falso profeta están en el lago de fuego y azufre por los siglos de los siglos. Ahora viene el juicio final del gran trono blanco. Pero vamos a terminar en esta parte del juicio final del gran trono blanco, porque estamos hablando justamente del juicio eterno que nos habla en Hebreos 6:2, el último ítem, podemos decirlo, porque hablamos de varios ítems, como por ejemplo el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, resurrección de los muertos, y el último ítem de este capítulo, del 1:6, es el juicio eterno. Y hablamos ya en el juicio eterno tenemos el juicio de la primera resurrección, el juicio de los que atacan al Mesías, los que atacaron al Mesías antes del milenio, los que entraron en el reino eterno, el juicio de los que atacan al Mesías luego, después del milenio, habrá un nuevo ataque porque Satanás será suelto por un tiempo nuevamente, y el juicio final del gran trono blanco. Esto nos habla en Apocalipsis 20:11-15, dice así, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Esto es muy interesante, porque la segunda resurrección será la resurrección para vergüenza eterna y para
para gloria, como dice, ya leímos varias veces, pero vamos a volver a leer porque es importante que esto nos quede claro, que habla Daniel 12, dice, muchos que los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, los que despiertan en la segunda resurrección después del milenio algunos despertarán para vida eterna, que son los que en el milenio mueren, vuelven a resucitar para vida eterna, y los que ya están en el milenio, que tienen vida eterna, que ya leímos que la muerte no tiene poder, la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Y también tenemos los que durmieron, los que están durmiendo y los que van a resucitar para por supuesto, confusión eterna. Entonces, aquí podemos ver que en el capítulo 20, versículo 12b, dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Qué dice el libro? El libro dice cómo debemos vivir. ¿Cuál es el libro? La Torá de Dios. El libro dice cómo debemos vivir los hijos de Dios, o cómo Dios demanda vivir a su creación. Entonces, ese libro juzgará. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, los muertos fueron juzgados según sus obras de lo que estaba escrito en el libro, y también fueron juzgados los muertos que dice, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, esa será la confusión. La resurrección para confusión eterna justamente será esta, que el libro dice cómo debemos vivir, y muchos no van a respetar y no respetan y no respetarán a ese libro. ¿Cuál es ese libro? La palabra de Dios. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esta es la muerte segunda, que no tiene potestad sobre los hijos de Dios. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bueno, este es un tema bien tremendo que nos habla Apocalipsis. Romanos 2, 11 al 15 nos dice, justamente nos habla también de este tema de las obras, porque no hay acepción de persona para con Dios. Esto es muy interesante, porque cuando algunas personas quieren que de repente uno acepte cualquier grupo, esté en cualquier lugar o cosas así, te citan este versículo, porque no hay acepción de persona, porque Dios no hace acepción de persona. Por supuesto, Dios es amor, y todo aquel que quiere venir a Él, Dios no lo echa fuera, lo recibe. Pero en este contexto que está hablando que no hay acepción de persona, está hablando que el juicio de Dios será por su palabra. ¡Qué tremendo! Porque realmente este tema, este versículo que se dice que no hay acepción de persona, está hablando con respecto al juicio. No está hablando con respecto a la salvación o el amor. No, está hablando con respecto al juicio. Está diciendo el apóstol Pablo que el Señor hará el juicio como a todos sus hijos, también a los impíos, los rebeldes, que no aceptaron su palabra y que no respetaron su palabra. No hay acepción de persona. Para Él, todos son igual. Delante de su palabra, todos son su creación, y a todos los juzgará de la misma manera. ¿Cómo? Por la Torah. Por eso dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Pecaron sin ley perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, aquí está el contexto de la Torah de Dios. Dice, porque todos los que sin Torah han pecado, sin Torah también perecerán. Pecaron sin Torah murieron. Y dice, y todos los que bajo la Torah han pecado, por la Torah serán juzgados. Entonces, el que pecó sin Torah, perecerá sin Torah. El que pecó con Torah, será juzgado con Torah, porque
no son los oidores de la Torá los justos ante Dios, sino los hacedores de la Torá serán justificados. Entonces aquí podemos ver que si bien no somos salvos por obras, somos salvos por gracia, seremos juzgados por la Torá de Dios. Seremos juzgados por la Torá de Dios. Entonces, se abrirán los libros y el Señor nos va a decir, aquí dice esto, esto y esto. Debían vivir así, debían guardar mis mandamientos, mis preceptos, mis ordenanzas. ¿No lo hicieron? Bueno, serán juzgados por esto. ¿Por qué no lo hicieron? Porque tenían todo para hacerlo. ¿Y qué hicieron? Prefirieron guardar las cosas de un sistema y no obedecer y honrar mi nombre. En el versículo 14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen Torá hacen por naturaleza lo que es de la Torá, estos, aunque no tengan Torá, son Torá para sí mismos, que no tengan ley. No está hablando de los gentiles, los creyentes en Yeshua, no, está hablando de los gentiles, los que no aceptan al Señor. Porque hay muchas personas que son hijos de paz, que no aceptan, que no conocen al Señor, que no les fue revelado aún, pero viven conforme la Torá. Viven una vida de bondad, viven una vida de respeto hacia el Señor. Es tremendo. Yo conozco personas, por ejemplo, que no consideran que no están en el Señor y que no consideran la fiesta del sistema, por ejemplo, o el día del sistema. Y vos decís, ¿cómo puede ser que personas que no conocen al Señor de repente no se ha revelado todavía la restauración de Israel, de repente guardan estas cosas y uno que le cuesta muchas veces? Entonces dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Por qué? Porque Jeremías dice, aquí que vienen días que hará un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice cuando les saqué de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Pero aquí que escribiré mi Torá en sus mentes y sus corazones. Entonces el apóstol Pablo está hablando de lo que dice Jeremías 31, 31 al 34. Porque él dice, mostrando... ¿Quiénes muestran? Los gentiles, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Yeshua los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Entonces está hablando el apóstol Pablo que Dios no hace acepción de persona. Entonces aquel que dice, no, porque yo no voy a guardar la Torá, porque esas cosas de Torá, eso es judaizante, eso es secta, eso es hechicería, eso no sé cuántas cosas dicen y maldicen a los hijos de Dios, nos maldicen. Aunque digan lo que digan, serán juzgados por la Torá de Dios. Los libros se abrirán y el libro que va a juzgar a todas las naciones de la tierra será la Torá de Dios. Qué tremendo. Hasta aquí te acompañé hoy. Espero que haya sido mucha bendición el programa. Nos encontramos en el próximo programa. Así que tengas una excelente tarde. Que el Padre Eterno te bendiga. Shalom.